40 páginas aproximadamente, nos va a hacer un recorrido sobre el tema de pequeñas y medianas empresas y microempresas. Ustedes tienen que saber de entrada que la sigla PYMES responde justamente al concepto de pequeña y mediana empresa. A veces se suele hablar de MIPYMES. Cuando se habla de MIPYMES, ahí no solamente hablamos de pequeñas y medianas empresas, sino también de las microempresas. Lo primero que tienen que saber es que cuando se intenta encuadrar una empresa de acuerdo a su tamaño, a su dimensión, se van a tener en cuenta o van a entrar en consideración una serie de variables. ¿Cuáles son estas variables? Básicamente, las que ustedes ven acá. Se va a tomar en cuenta la cantidad de personal, qué monto y qué volumen de producción lleva a cabo la organización, lo mismo con respecto a las ventas, monto y volumen, y también el capital que se invierte en la producción, es decir, la tecnología, las maquinarias, las herramientas, el instrumental que se utiliza. Por supuesto que el tema del desarrollo y el crecimiento y la expansión de las pequeñas y medianas empresas es muy importante para la economía de un país, porque justamente son una de las principales aportadoras de empleo dentro de la economía. Ahí ya tenemos una causa sumamente destacable para que los estados se preocupen por el desarrollo y el crecimiento de estas pequeñas, medianas empresas y también incluimos a las microempresas. Tengan en cuenta que estas variables que les acabo de citar no necesariamente se tienen que utilizar en forma individual, es decir, se puede utilizar una combinación de las mismas para definir si una empresa es pyme o no, o es microempresa o no. Por ejemplo, ahí tienen el caso de lo que ha establecido la Comisión Europea allá por mayo del 2003. Fíjense lo que dice, que una mediana empresa es la que tiene menos de 250 empleados y cuya facturación anual no supera los 50 millones de euros. Obviamente, euro es la moneda que impera en la Unión Europea, como saben. Por su parte, una pequeña empresa es aquella que tiene menos de 250 empleados, perdón, menos de 50 empleados, me rectifico, menos de 50 empleados y la facturación anual no supera los 10 millones de euros. Por último, la microempresa, la que tiene menos de 10 empleados y cuya facturación anual no supera los 2 millones de euros. Es apenas un parámetro que a modo de ejemplo se pone para que ustedes puedan apreciar qué criterios se adoptan para distinguir una empresa y catalogarla como pequeña, mediana o microempresa. Profe, Sí. te hago una consulta. ¿Acá en Argentina no hay esas características, pero valuado en pesos? Sí, por supuesto. En ese sentido, el Ministerio de Producción, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, la que establece los parámetros. Y los parámetros pueden obedecer a una combinación, tal como hace la Unión Europea. Se combina cantidad de personal y sobre todo lo que más se tiene en cuenta es el tema del volumen de ventas en el año. Tal es así que el Ministerio de Producción, a través de esta Secretaría, define, por ejemplo, lo que es una mediana empresa, lo que es una pequeña empresa, una mediana empresa tramo 1, una mediana empresa tramo 2, porque de acuerdo al volumen de venta se las considera en distintos segmentos, y lo que es una microempresa. Acá en el material figura el caso de la Unión Europea, pero también en Argentina vale exactamente la misma consideración. No olviden esto, chicos, se utiliza indistintamente cualquiera de los parámetros que hemos visto, ¿sí? Capital productivo, monto de volumen de ventas o de producción y cantidad de personal. Les decía que las pymes, las microempresas, son fuentes generadoras de empleos, ¿sí? Por ejemplo, en Latinoamérica se dice que aproximadamente el 70% de los trabajadores se encuentra desempeñándose en una de estas empresas con estas características. Ahora bien, el nivel de productividad de las empresas suele ser más bien bajo. ¿Qué significa productividad? Esto es importante que lo entienda. La productividad es la relación que hay entre lo que produce una empresa y la cantidad de insumos o factores que utiliza. Cuando digo insumos o factores me refiero a maquinarias, a dinero invertido en capital, a herramientas, etcétera, mano de obra, ¿sí? Eso se llama factores de producción. La relación entre factores de producción y la producción que se obtiene es lo que se denomina productividad. Particularmente en América Latina, es interesante destacar que las pymes, las microempresas,
se dedican a distintos rubros de actividad. Por eso se dice que es un conjunto muy heterogéneo. Hay empresas innovadoras que tienen un porcentaje importante de tecnología incorporada, que son capaces de exportar volúmenes importantes a distintos países del exterior, y otras que de repente se manejan en mercados informales, como vamos a aclarar más adelante. Lo importante es tener en cuenta que tanto en Latinoamérica como en Argentina en particular, si se aplican políticas coherentes, si el Estado se preocupa realmente por el desenvolvimiento de las pymes, estas pueden contribuir a aumentar la productividad. Hoy que se dice que el nivel de productividad de las mismas es bajo, se puede llegar a aumentar, ¿sí? Entonces, esto es importante, porque sobre todo, al ser generadoras de empleo, obviamente van a potenciar el crecimiento de toda la economía en general, ¿sí? En el caso particular de Argentina, como podemos ver un poquito más abajo, destacamos más o menos que las últimas estadísticas muestran que las pymes, las microempresas, reúnen el 60% de la mano de obra, ¿sí? Y obviamente el fenómeno de las pymes presenta una serie de características muy marcadas. Algunas se las puede considerar como aspectos negativos y otras como aspectos positivos. Voy a mencionar algunas características así a grandes rasgos. Uno tiene que pensar que las pymes, por la forma que están configuradas, tienen la particularidad de tener un gran vínculo con los clientes, ¿sí? Es decir, tienen una gran llegada con sus respectivos clientes. Pero tienen que afrontar problemas, tienen problemas serios. Y los problemas serios pasan fundamentalmente por la falta de atención del Estado. El Estado debe preocuparse en serio por atender sus problemas. ¿Los problemas por dónde pasan? Por la elevada presión tributaria. ¿A qué me refiero con esto de presión tributaria? Me refiero básicamente a que muchas veces las pymes, las microempresas, son castigadas con altos caudales de impuestos. Y no responde justamente a la capacidad contributiva que las mismas tienen, ¿sí? Entonces, eso también es un tema que el Estado debe corregir permanentemente para que estas pymes tributen realmente los que están en condiciones de poder aportar en concepto de impuestos. Otra de las dificultades que presentan está dado por la dificultad en cuanto al tipo de cambio, ¿sí? Es decir, porque es necesario para que las empresas puedan crecer, para que las pymes puedan desarrollarse y sobre todo puedan exportar, que exista un tipo de cambio competitivo. El tipo de cambio, ustedes saben que es el valor de la moneda extranjera, particularmente el dólar estadounidense, expresado en moneda nacional, ¿sí? Entonces, evidentemente, las pymes tienen aspectos positivos, tienen esa cercanía con los clientes que hay que valorar, pero también te presentan problemas que el Estado debe atender. Más aún les digo, en muchas oportunidades las pymes necesitan agruparse, necesitan unirse para hacer reclamos en conjunto al Estado, para que justamente a raíz del refrán de que la unión hace la fuerza, se pueden llegar a lograr mejores medidas que sean favorables a sus perspectivas de desarrollo. Cualquier duda, chicos, que vayan teniendo, pueden utilizar el micrófono, intervenir y preguntar, como recién hizo la compañera, o directamente a través del chat. Bueno, también quiero hacer hincapié en algo que mencioné al pasar hace un instante. En el caso concreto de Argentina, tenemos empresas, pymes, claramente diferenciadas. Algunas están incluidas dentro del mercado formal, ¿sí? Es decir, ¿por qué se dice que están dentro del mercado formal? Porque están encuadradas en un tipo legal, porque su nivel de capitalización, es decir, el nivel de inversión en capital es elevado, porque tienen un importante uso de la tecnología, porque inclusive tienen la posibilidad de integrarse o vincularse a grandes empresas. Es decir, hay pymes que al estar insertadas en el mercado formal tienen esas ventajas, pero también debemos decir que una gran mayoría de pymes, de microempresas, están dentro de lo que se llama el mercado marginal o informal, que generalmente se tratan de pequeñas unidades productivas donde el nivel de capital es bajo, donde la producción no está tan mecanizada, más aún me atrevo a decir que en muchas oportunidades son empresas de tipo artesanal, hay una combinación de mano de obra contratada a través de asalariados o inclusive empresas familiares, que es un tema que vamos a ver en instantes nada más, ¿sí? Recorriendo un poco el material, porque obviamente se imaginarán que no lo podemos
abordar por completo, estoy simplemente haciendo una reseña y destacando los aspectos sustanciales. Me interesa destacar un poco cómo pueden estar encuadrados los empresarios, ¿sí?, dentro de las pequeñas y medianas empresas, dentro de las MIPYMES, incluyendo las micro también. Tenemos por un lado propietarios administradores, ¿sí?, es decir, los dueños que se encargan de administrar estas empresas. Después puede haber miembros de segunda Profe, se le corta mucho. ¿Se me corta? El audio sí. Bien. ¿Sí? Yo lo escucho bien, profe. Yo lo escucho bien. Capaz Bueno, que compa. entonces fíjate, quien me dijo que se le corta, a ver, a lo mejor el problema lo tenés vos. Pero bueno, vayan marcándomelo porque obviamente no tiene sentido que esté hablando en vano si la mayoría no me alcanza a escuchar. No, acá se escucha. Tengo que hablar con Perfecto. un último porque soy nuevo. Bueno, bárbaro. Bueno, les contaba entonces que dentro de los empresarios que podemos encontrar dentro de las MIPYMES, podemos hablar de la existencia de propietarios, administradores, ¿sí?, que manejan todo el negocio. También puede haber miembros de segunda generación. Sobre todo este es el caso típico de las empresas familiares, que como le dije ya las vamos a ver. Y puede haber aquellos administradores que se encargan de comprar empresas que ya existen a sus dueños. Entonces, compran las empresas y tienen como misión hacerlas prosperar y hacerlas crecer. Es decir, puede haber 3 rangos distintos de empresarios que pueden estar formando parte de las pequeñas, medianas y microempresas. Ahora, una pregunta interesante que tenemos que hacernos y que en el material también se trata es, en definitiva, cuando una persona tiene el objetivo de dedicarse a un emprendimiento, ¿con qué finalidad lo hace? ¿Qué es lo que lo moviliza a hacerlo? Porque esto es importante que no lo pierdan de vista, chicos, que ustedes también lo dominen bien, porque nunca se sabe el día de mañana. Ustedes mismos pueden llegar a encarar un emprendimiento, ¿sí? Entonces, también tienen que pensar cuáles son las motivaciones que ustedes tienen para encarar eso. Y bueno, acá básicamente se destacan 3 motivaciones. La primera es algo muy elemental, la obtención de ganancias. Está claro que cuando cualquier persona, cualquier individuo decide llevar adelante un emprendimiento, lo hace obviamente esperando una compensación, esperando obtener rentabilidad, esperando que en definitiva la inversión que hace, la apuesta de capital, le genere un rendimiento en el menor tiempo posible. Entonces ese es el primer objetivo. El segundo objetivo, es muy importante, tiene que ver con el logro de independencia. Y si alguno de ustedes, calculo que la mayoría que trabaja lo hará, estimo, en relación de dependencia, sabe que el trabajo en relación de dependencia tiene algunas desventajas, porque en definitiva uno es esclavo de un horario, uno en definitiva tiene que rendir cuentas de lo que hace a un patrón, a un empleador. En cambio, cuando uno encara por su cuenta un emprendimiento, tiene la ventaja de que es el propio patrón, es uno mismo el patrón. Puede fijar sus propios horarios, puede fijar sus modalidades laborales. Entonces eso evidentemente genera un marco de libertad que muchas personas realmente están necesitando, ¿sí? Entonces eso también lo podemos entender como un objetivo claro a la hora de encarar un microemprendimiento. Y por último, también es conveniente cuando se pretende llevar adelante un emprendimiento, que ese negocio de alguna manera esté vinculado afectivamente o por medio de la experiencia al estilo de vida de esa persona, ¿sí? O sea, que de alguna manera una persona se tiene que dedicar a aquello que le guste, o que está interesado, o que tenga conocimiento. Por ejemplo, si a mí me gusta la práctica de deportes, y soy aficionado a los deportes en general, y quiero llevar adelante un emprendimiento, tal vez una variante que tengo es poner una casa de artículos deportivos. ¿Por qué? Porque por la pasión que siento, por la afición que siento, puedo tener un conocimiento de los tipos de productos que puedo aportar, de cuál es el capital que puedo llegar a invertir, de conocer un poco lo que es el mercado. Es decir, puedo tener herramientas por el conocimiento que tengo, ¿sí? Entonces, esos serían los aspectos favorables, los móviles que incitan a una persona a emprender y a poder inclusive encarar un microemprendimiento, una microempresa o una pequeña empresa decidida. Por supuesto que hay aspectos adversos, ¿sí? Estos serían los móviles principales que hacen que una persona encare esta iniciativa. ¿Puede haber aspectos adversos? Seguro que sí, porque obviamente es necesario un sacrificio para encarar un microemprendimiento, es necesario dedicación, es necesario en la primera etapa muchos esfuerzos, a veces sin horarios, ¿sí? Y obviamente hay un grado de estrés. Pero bueno, muchas veces vale ese esfuerzo, vale la pena.
Vale la pena porque, en definitiva, si se persevera, se logra llegar a triunfar, más allá de las dificultades que tenemos. Bueno, otro de los rasgos muy interesantes que aporta el material que ha subido la cátedra es las características que, o mejor dicho, las características de los empresarios que obviamente están destacadas ahí. Se habla de la fuerte confianza que tiene que tener uno en sí mismo, es decir, creer en sus posibilidades, una fuerte necesidad de lograr un logro, de alcanzar un objetivo importante, tener pasión con el negocio, como les decía. Pero a lo que quería llegar, esto me resulta interesante, es explicarles o comentarles cuáles son los tipos de empresarios que generalmente nosotros podemos encontrar en las pequeñas y medianas empresas y también en las microempresas. Generalmente encontramos dos tipos de empresarios. Los empresarios artesanales por un lado y los empresarios administrativos por otros. Ambos tipos de empresarios tienen características opuestas. Vamos a destacarlas rápidamente. El caso de los empresarios artesanales son aquellos que tienen la particularidad de comenzar un negocio teniendo un cierto caudal de habilidades técnicas, pero en general no tienen mucho conocimiento del negocio. Tienen habilidades personales, pero poco conocimiento del negocio. Y un empresario artesanal generalmente tiene dificultades para comunicarse, no tiene un fuerte potencial para tomar decisiones en tiempo y forma, y tiene algunas características el empresario artesanal. Hay, por ejemplo, chicos, está incompleto, acá se los estoy marcando con el cursor, esto que dice punto 1, en realidad lo que quiere decir, y esto es bueno que lo completen en el material, es que el empresario artesanal suele ser paternalista. Paternalista. ¿Qué significa esto de paternalista? Paternalista es un tipo de empresario que está muy pegado, está muy detrás de los empleados. Está prácticamente de un modo absorbente detrás de ellos. Está permanentemente enseñándoles, controlándoles, supervisándoles, explicándoles lo que tienen que hacer, pero está muy pegado al empleado. Por eso se lo llama empresario paternalista. Además, el empresario artesanal, como decía anteriormente, no delega autoridad. ¿Por qué? Porque es inseguro. Al ser inseguro, en realidad no confía tanto en los empleados. Entonces, todas las decisiones importantes las suele tomar él, como máxima cabeza del negocio. Sus esfuerzos de venta son básicamente por iniciativas personales, es decir, no tiene generalmente un equipo de ventas que lo ayude, ¿sí? que le aporte ideas. Y por último, tienen un enfoque muy de corto plazo, el empresario artesanal, ¿sí? El tipo de planeamiento que lleva a cabo no tiene un horizonte generalmente que supera el año, que es lo que se llama planeamiento de corto plazo, ¿sí? Entonces, fíjense, estas son algunas características que puede presentarse en uno de los tipos de empresarios que encontramos en las MIPYMES, empresarios artesanales. Ahora, si vamos al otro tipo, empresarios administrativos, las características son opuestas. ¿Por qué? Porque en realidad los empresarios administrativos tienen habilidades técnicas y tienen conocimiento del negocio, tienen un conocimiento preliminar. Entonces, ese conocimiento preliminar les permite adoptar distintas conductas, que son características opuestas a las que veíamos con respecto a los empresarios artesanales. Vamos a ver entonces que en el caso de los empresarios administrativos, suelen distanciarse del paternalismo, es decir, no están tan pendientes de lo que hace el empleado. ¿Por qué? Porque confían en él, confían en la capacidad del empleado, ¿sí? En la posibilidad laboral que pueden llevar a cabo. Por lo tanto, tienen autoridad. Sí, escucho, ¿qué me quieren preguntar? No, yo decía que son los empresarios que delegan. Totalmente contrario al artesanal, que es inseguro, y si no es vendedor, su empresa es a corto plazo, como decías vos. Claro, esa es la idea. El empresario administrativo ya tiene una visión más a mediano y largo plazo. Es decir, entonces esa visión le permite entender un poco cómo funciona su negocio y poder proyectarlo en el tiempo. Pero para eso no puede abarcar todo por sí mismo. Esa concepción de mediano y largo plazo lo lleva a tener que delegar autoridad, como vimos estás destacando, ¿sí? En confiar en sus empleados, ¿sí? Y que los empleados asuman responsabilidades importantes, ¿sí? Entonces, la mejor manera que crezca el negocio, ¿no?
La mejor Claro, manera que crezca y que perdure en el tiempo. Totalmente, o sea, acá el mensaje que tienen que llevarse ustedes, chicos, es que en definitiva puede entenderse la existencia de un empresario artesanal en una primera etapa de una pyme, de una microempresa, pero evidentemente ese pequeño empresario, si sigue con esa tesitura, si sigue con esa conducta, si sigue adoptando esos rasgos característicos, no va a poder crecer. Para poder crecer tiene que pasar rápidamente del concepto de empresario artesanal a empresario administrativo. Perdóname, Marcelo, un minuto, Marcelo. Escucho, Juan, adelante. Juan Rodolfo, cerrá el micrófono porque hay sonido ambiental. Cuando intervenís, lo activás. Dale, Gracias. Buenísimo. Toca yo. Gracias. No sé, profe, si a usted le molesta que acotemos así. No, pero cuando no intervenís, apagá el micrófono porque hay sonido ambiental y da interferencia. Sí, Juan, te lo entendí, pero yo me estaba dirigiendo a Marcelo. Si le molestaba. No, para nada. Escúchame, la clase se procura que sea participativa, no es cuestión de que sea un monólogo de mi parte. En la medida que ustedes hagan intervenciones que tengan que ver con lo que estamos hablando y que sea un aporte que nos enriquezca a todos, va a ser totalmente bienvenido. Así que adelante, se tiene con la confianza de poder intervenir, consultar, participar, y esto no solamente a vos, sino a todos los demás compañeros. Sí, se hace más llevadera la clase y creo que nos entran más los conocimientos. Totalmente. Tenemos mucho para ver, por eso lamento no tener el tiempo suficiente para hacer un recorrido más amplio, más exhaustivo, por eso estoy enfocando solamente los puntos fuertes. Para redondear, lo de empresario administrativo, ¿sí? Las fuentes de capitalización a las que pueden acceder son más amplias, es decir, generalmente son empresarios más inquietos, que buscan financiarse de distinta manera, ¿sí? Buscan vincularse con otras empresas, buscan vincularse con bancos, buscan obviamente enriquecer su potencial de capital, invertir en mayor caudal de maquinaria, mano de obra calificada, ¿sí? Entonces, fíjense la perspectiva que tiene un empresario administrativo. Y como decía hace un ratito, su planeamiento es más de mediano y largo plazo, no de corto como el empresario artesanal. Y por último, también destacar que el empresario administrativo tiene, al pensar en una visión más de largo plazo, que aplicar estrategias de mercadotecnia. Eso que vende mercadotecnia es lo que hoy se conoce con la palabra de marketing. Estrategias de negocio, de penetración de los productos a los consumidores, de llevar a cabo distintas investigaciones de mercado, de adoptar distintas iniciativas de promoción, de publicidad de los productos. Eso es lo que piensa un empresario de una pyme, de una microempresa, que tiene la visión administrativa. Entonces es importante que ustedes se lleven como idea central una distinción clara entre lo que es empresario artesanal por un lado y empresario administrativo por otro, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a entrar a hablar un poco de lo que son las empresas familiares, que también forman parte de la temática de esta unidad 2. Lo primero que quiero decir, chicos, es que no hay que confundirse acá, ¿sí? No toda empresa familiar es una MIPYME, que quede claro. La categorización de una empresa como micro, mediana o pequeña empresa va a depender de las variables que les enumeré al principio. Pero generalmente sucede que muchas empresas familiares están incluidas dentro de lo que es una micro, dentro de lo que es una pequeña o una mediana empresa. Por eso es que la cátedra ha decidido oportuno tocar el tema de las empresas familiares dentro de esta unidad 2. Básicamente, como un poco la palabra lo da a entender, cuando nosotros pensamos en una empresa familiar, tenemos que creer o tenemos que entender que se trata de una empresa en donde la propiedad de la misma pertenece ¿a quién? A los miembros que componen una familia. Tal es así que las decisiones más importantes que se toman en esta empresa familiar las toman, valga la redundancia, los propios integrantes de la familia, ¿sí? Ahora, es todo un fenómeno muy particular el tema de las empresas familiares. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando una familia lleva adelante una empresa, conviven al mismo tiempo los intereses de la empresa con los intereses particulares de cada integrante de la familia. Y esa circunstancia hay que manejarla con el mayor equilibrio posible. ¿Por qué? Porque si no se lo hace, se pueden generar conflictos de intereses.
¿sí? Entre la perspectiva que tiene que tener el desarrollo de la empresa con el propio interés que puede tener alguno de los integrantes de la familia. Y esta circunstancia de conflictos obviamente puede afectar seriamente a la toma de decisiones. La toma de decisiones puede verse trabada o puede verse ralentizada a raíz de estas circunstancias. Por eso es importante que cada integrante de la familia sepa ubicarse, sepa saber adecuadamente cuál es su rol dentro de la empresa familiar. Es interesante, en este sentido, el análisis que hicieron dos autores, que son Renato Tayuri y John Davis, allá por el año 1982, que ellos se encargaron de presentar, en cuanto a las empresas familiares, un modelo que recibe el nombre de modelo de los 3 círculos. Y ahora vamos a ver el esquema enseguida, ¿sí? En donde se van a ubicar a los integrantes de la empresa familiar en distintos círculos de acuerdo a la función específica que lleven a cabo dentro de la empresa. Vamos a ver la imagen de los 3 círculos, acá lo pongo a la vista, donde ustedes pueden apreciar de que efectivamente hay 3 círculos. El círculo 1, o designado con el número 1, se compone o se lo denomina familia, el círculo 2 se lo denomina propiedad y el círculo 3 se lo denomina empresa. Vamos a ver como primera medida quiénes están incluidos en la empresa familiar dentro de cada uno de estos 3 principales círculos. El círculo 1, es decir, el denominado familia, ¿quiénes van a estar incluidos ahí? Van a estar incluidos todos los miembros del grupo familiar, ¿sí? Todos los que pertenecen a la familia, que llevan adelante los destinos de la empresa, o por lo menos que son de la familia, pues en esto quiero ser claro, que son de la familia, aunque no tomen decisiones importantes, todos van a estar incluidos en el círculo 1 llamado precisamente familia. Perdón, profe, una consulta. Sí. ¿Todos los miembros que interactúen a nivel empresarial o todos los miembros en general? No, todos los miembros que componen la familia, interactúen o no. Interactúen o no. ¿Sí? Bueno. O sea, una empresa pertenece a la familia X, bueno, la familia X puede estar compuesta por 10 personas. Bueno, a lo mejor 7 personas toman las decisiones importantes o interactúan con la empresa, las otras 3 no. Bueno, esas otras 3 también. Si las tuviera como que ubicar, las tenemos que ubicar en este círculo 1 de familia. ¿Sí? ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Bueno. El círculo 2, denominado propiedad, ¿a quiénes incluye? Incluye generalmente a quienes son en sí los dueños de la empresa. O sea, los que de repente, si estamos ante una sociedad de capital, tienen el mayor caudal de acciones y que obviamente el hecho de que sean dueños de la empresa les genera una serie de derechos y obligaciones. Ya sé que me van a preguntar inmediatamente si esos propietarios pueden ser de la familia. Sí, lo pueden ser. Ahora vamos a ver las intersecciones de los círculos. Pero lo que estoy haciendo en primera instancia es presentar quiénes integran cada uno de los 3 grandes círculos. Me queda el círculo 3, el círculo denominado empresa. El círculo denominado empresa va a estar integrado por los individuos que trabajan en la empresa. Aquellos que trabajan en la empresa y cobran un sueldo, es decir, se desempeñan en relación de dependencia, son los que van a formar parte de este círculo 3. ¿Sí? Ahora, tenemos que llegar a algo muy importante, a lo que ustedes están viendo en pantalla. Ustedes pueden estar apreciando de que entre estos 3 círculos existen intersecciones. Las intersecciones designadas como 4, 5, 6 y 7.
Entonces, ahí sí vamos a encontrar distintas variantes, que son las que están indicadas acá. Y acá hay un error que se los voy a marcar, que tiene el material, que quiero que lo corrijan en el material propio. Vamos a ir por partes. El círculo 1. El círculo 1 que presentábamos, en realidad son los miembros de la familia, presten atención a esto, son los miembros de la familia que no son propietarios y no trabajan en la empresa. Recién lo que le contestaba la compañera que me había preguntado. Esos individuos son los que concretamente integran el círculo 1. El círculo 2 está compuesto por los propietarios de la empresa, propietarios de la empresa, que no son miembros de la familia y que no trabajan en la empresa. ¿Sí? Porque yo de repente soy un accionista y a lo mejor veo que una empresa familiar tiene perspectiva de crecimiento y voy y compro una cantidad de acciones. Pero yo no tengo nada que ver con la familia. Pero yo al comprar acciones de esa empresa familiar me transformo en un dueño de esa empresa. Entonces me tengo que ubicar en el círculo 2. Soy propietario, no integro la familia y no trabajo en la empresa. El círculo 3 son los empleados de la empresa que no son miembros de la familia y que evidentemente no son propietarios tampoco. Y ahora pasamos a las intersecciones de los círculos. ¿Sí? A ver, voy a ir subiendo y bajando. La intersección 4. La intersección 4, ¿qué nos muestra? Nos muestra a los miembros de la familia, ¿sí?, que son dueños al mismo tiempo, pero que no trabajan en la empresa. Miembros de la familia, reitero, que son dueños, pero en la empresa no se desempeñan. Acá donde viene el error, ¿sí? En realidad lo que dice 5 en el material, lo que dice 5, es la intersección 6, ¿sí? O sea, es esta intersección. Y lo vemos, ¿por qué? Porque la intersección 6, ¿a qué se refiere? Son miembros de la familia que no son propietarios, pero que trabajan en la empresa. Entonces, esto que está como 5 acá es 6. ¿Sí? La intersección entre el círculo de familia y el círculo empresa. Y lo que está como 6 en el material, en realidad es la intersección 5. La intersección 5 es entre el círculo de propiedad y el de empresa. O sea, son los propietarios que no son miembros de la familia, pero que se desempeñan laboralmente en la empresa, que cobran un recibo de la empresa. Entonces, les pido por favor que rectifiquen. Lo que en el material dice 5 es la intersección 6. Lo que en el material dice 6 es la intersección 5. ¿Sí? Y por último, la intersección 7 es la que muestra la conjunción de los 3 círculos. Podría darse el caso de que en la empresa familiar existan miembros de la familia que al mismo tiempo son propietarios y que simultáneamente se desempeñan laboralmente en la empresa. ¿Sí? ¿Se entiende esto del modelo de los 3 círculos? Ustedes tal vez se estén preguntando, bueno, pero ¿esto para qué sirve en realidad? ¿Cuál es el beneficio que reporta analizar una empresa familiar bajo este modelo? En realidad, la ventaja principal pasa por el hecho de que si cada sujeto dentro de la empresa familiar conoce claramente cuál es su rol y conociendo su rol sabe ubicarse claramente en un encuadre de estos círculos, ya sea en un círculo principal o en alguna de las intersecciones, se van a poder evitar situaciones conflictivas. Insisto en la idea, lo que es más recurrente en las empresas familiares es la aparición, con no poca frecuencia, de situaciones de conflicto. Y esas situaciones de conflicto están dadas mayoritariamente porque se confunden los roles. Sobre todo entre miembros de la familia, que muchas veces no toman decisiones y a veces quieren tomar decisiones, o los propietarios,
¿sí? Que se entran en crisis con los miembros de la familia porque tienen visiones distintas respecto a las perspectivas del negocio. Entonces, lo importante es que cada uno sepa ocupar su papel. Si eso se consigue y el modelo de los 3 círculos contribuye a ello, evidentemente la empresa familiar va a tener una perspectiva de desarrollo y de crecimiento a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quería destacar con respecto a la empresa familiar. Hasta Una acá, pregunta, Marcelo, con respecto a Dale. los círculos. ¿Me escuchás? sí, adelante. Decime. Creo que era en el círculo 1 que era familia. Sí. Esa parte de la familia que no pertenece a la empresa, que no trabaja en la empresa, que está afuera, no reditúa. No reditúa, pero ¿Qué no familia? reditúa en cuanto a que no aporta, pero sí puede sacar rédito de la empresa. Sí puede sacar rédito. Es decir, ¿por qué? Como, pero si no figura en la empresa y no tiene acciones. Sí, pero, a ver, de alguna manera vive de la empresa. ¿Qué Sí, sé yo? porque Suponete que es vos... la mujer a ver, del yo te voy dueño. a poner un ejemplo, ¿sí? Por poner un caso, ¿sí? Suponete que yo soy un empresario familiar, ¿sí? Integro Sí, la sí. familia y vos sos hijo mío. Vos sos hijo Sí, mío sí. y vos vivís de mi ingreso. Obvio. Suponete que sos menor de edad, vivís de mi ingreso, o sea, de mi trabajo, de lo que yo influyo en la empresa familiar, vos vivís. Y llegado el caso, en algún momento, podés tomar decisiones o podés generar una influencia, aunque no sea determinante. Es indirecta. Es indirecta. Por eso se lo toma en cuenta, porque muchas veces la influencia indirecta que genera un miembro de la familia, aunque no esté partícipe activo de la empresa familiar, se la debe tomar en cuenta porque puede generar un efecto. Ahí lo ¿Sí? entiendo. Es interesante la observación que hace. Y supuestamente es un heredero. Totalmente, claro que sí, obviamente. ¿Cuántos casos hay? Infinidad de casos de que hijos llevan adelante con el correr de los años el emprendimiento que han realizado sus padres o sus mayores y se encargan luego de seguir esa senda familiar, lo que se llama la tradición familiar. Sí, ¿verdad? Innumerable. ¿Sí? Ahí me quedó clarito, gracias. No, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar también a algo que está vinculado a las pymes, que es el tema del trabajo. Es decir, cómo de alguna manera se pueden encontrar en las pymes, en las microempresas, distintas modalidades laborales. Y uno de los primeros conceptos que introduce aquí la cátedra en este material es el concepto de trabajo remoto, que está muy en boga en estos tiempos. Ustedes tienen que pensar que la pandemia el año pasado generó todo un efecto revulsivo en las modalidades laborales, casi a contrarreloj se podría decir. Como muchas empresas forzosamente tuvieron que encarar modalidades laborales, lo que se conoce genéricamente con el nombre de trabajo a remoto. Fíjense el concepto que se dice acá al inicio. El trabajo remoto se lo entiende como cualquier trabajo que se lleva adelante en una ubicación no centralizada. Cuando hablamos de ubicación no centralizada, es decir, que no se lleva adelante en una oficina, ¿sí? En un predio determinado a nombre de una empresa, ¿sí? Entonces, los trabajos remotos implican desde la concepción más básica que podemos entender, que es trabajar en una casa, hasta trabajar en cualquier ámbito. Puede ser en una plaza, en un parque, en un ámbito en común. Ahora van a ver algunas variantes que pueden llegar a darse, ¿sí? Lo importante, que tal vez el concepto que puede surgir más evidente es lo que se llama teletrabajo, también conocido como trabajo a distancia. Y obviamente el trabajo a distancia o teletrabajo se hace fuera de las oficinas centrales, pero no deben olvidar esto, necesariamente el teletrabajo implica la utilización de los TICs. ¿Qué son los TICs? Son las tecnologías nuevas de información. Internet, todo lo que es el fenómeno de la informática, eso está incluido dentro de las TICs, ¿sí? Y las TICs proveen información y proveen medios de comunicación para que el trabajo pueda ejecutarse. Ahí tienen algunos ejemplos, la computadora, la telefonía móvil, un correo electrónico, unas videoconferencias, lo que estamos haciendo ahora nosotros, que nos estamos comunicando mediante una videoconferencia. ¿Entendido este concepto preliminar, ¿sí?, de lo que es trabajo a remoto y teletrabajo, que el teletrabajo ahora lo vamos a ampliar porque es el concepto central? Vamos a ver algunas variantes
de formas de trabajo que perfectamente pueden encuadrar dentro de las pymes y dentro de las microempresas. Vamos a repasarlas rápidamente porque no tenemos tiempo de hacer un largo análisis. Ahí tenemos la variante punto A denominada freelance, ¿sí? El freelance se caracteriza por ser personas que no están atadas a ningún horario de oficina, ¿sí? Y que se da la característica en ellos que pueden trabajar en cualquier lado, como les decía anteriormente, en su propia casa, en un hotel, en un parque, en una plaza, en cualquier ámbito. Lo fundamental, lo clave, es tener conexión a Internet, ¿sí? Es para ese tipo de personas que son de mucha iniciativa, que son muy inquietos, que les gusta trabajar en forma independiente, que tienen como espíritu llevar adelante actividades autónomas, ¿sí? Y que tratan de optimizar su tiempo, ¿sí? Es decir, de invertir su tiempo de trabajo de una manera productiva. ¿Para qué? Para que sus ingresos crezcan sin un esfuerzo demasiado exhaustivo, ¿sí? Es decir, no son personas que pueden atarse a 8 o 10 horas de trabajo por día. Lo importante es que puedan de repente trabajar menos horas, tal vez, pero igualmente cumplir los objetivos que les pone el empleador. En definitiva, ahí lo destaca la oración final, aquellos que son capacitados, aquellos que se destacan, son los que generalmente tienden a adoptar esta modalidad de freelance. Vamos a ver algunas otras variantes. Bueno, acá obviamente se habla de uso de recursos tecnológicos en general, se vuelve a hacer hincapié en eso, pero quiero detenerme, por ejemplo, en el punto C, lo que sería el coworking. Coworking. Esto es interesante, ¿por qué? Porque acá se está haciendo referencia a un espacio común en donde distintas personas que se dedican a distinto tipo de actividades pueden compartir los mismos servicios, la misma infraestructura, las mismas instalaciones, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, no sé, una habitación de un hotel en donde de repente ahí se aglutinan al mismo tiempo, por ejemplo, un grupo de abogados, un grupo de fotógrafos, un grupo de diseñadores, ¿sí? Es decir, son actividades totalmente disímiles. Lo único que hacen en común es compartir un mismo espacio. A eso se llama coworking. Trabajo en concordancia, en concomitancia, ¿sí? Al mismo tiempo en un ámbito común. Esto data, como ahí dice, su historia del año 99, pero el mayor auge lo empezó a tener a partir del año 2005. Ahora, ¿cuál es el objetivo fundamental del coworking? Esto me interesa enfatizarlo también. Evitar sobre todo algo que suele suceder cuando una persona trabaja en la casa, caer en distracciones. Caer en distracciones, porque es muy normal que uno se distraiga, tenga que a lo mejor prestar atención a cuestiones de la familia, a veces se distrae, está navegando por internet de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo. Lo que se busca es evitar distracciones, salir del trabajo en la casa, disminuir costos y sobre todo establecer un ámbito de intercambio. Como generalmente son personas de distintas disciplinas, es muy productivo que entre esas personas intercambien experiencias e inclusive puedan generar oportunidades de negocios entre sí, formando alianzas, ¿sí? Entonces, es importante eso. El coworking tiene como perspectiva inicial, ¿sí?, salir de la rutina, ¿sí?, de la rutina de trabajar en una oficina del empleador o de trabajar en la casa. Pero al mismo tiempo busca un objetivo adicional como es generar la posibilidad de establecer nexos, vínculos en común que puedan despertar nuevas iniciativas laborales, ¿sí? ¿Qué más tenemos para destacar? Bueno, el punto D habla de smart working. Bueno, obviamente que esto tiene que ver con usos de herramientas tecnológicas, se hace hincapié en eso, dotar al empleado de innovaciones, se hace hincapié también en darle libertad de horario, ¿sí?, que el recurso humano pueda desempeñarse con mayor grado de libertad, ¿sí?, y que en definitiva ese smart working, que traducido a nuestro idioma significa trabajo elegante, se pueda desarrollar de una manera más creativa, más innovadora y más eficaz. Es decir, que el objetivo, acuérdense que definimos eficacia el miércoles pasado, responde a cumplir el objetivo. El punto es el teletrabajo, que ahora enseguida vamos a ampliar, pero quisiera destacar el punto
Acá se repite 2 veces el punto E, pero en realidad el punto F, que es el que sigue, es el que se denomina crowdfunding. ¿Se dan cuenta que son todas palabras de origen inglés? ¿Sí? Está muy alejado de lo latino esto. Pero esta última denominación, crowdfunding, ¿sí? ¿De qué se trata? En realidad se trata de una red online, ¿sí? De una red online en donde distintas personas llevan a cabo donaciones. ¿Hacen donaciones para qué? Para financiar un proyecto. Por ejemplo, yo puedo de repente hacer una donación para financiar un proyecto cinematográfico o un proyecto musical que me interesa, que yo de repente tengo información de que ese proyecto musical o cinematográfico va a ser rentable a futuro. Entonces yo puedo hacer un aporte económico. Y mediante ese aporte estoy concretando una modalidad de crowdfunding, ¿sí? Por eso también se la denomina como financiación colectiva a esta modalidad, ¿sí? Profe, el que donó no recibe nada a cambio, es una donación, inversión. literal. A ver, quiero que entiendas bien. Inversión, recibís algo a cambio. Pero por eso, vos lo hacés con la expectativa. Vos, a ver, cuando vos invertís en algo, te puede salir bien o te puede salir mal. ¿Me entendés? Si vos invertís, Claro, por pero ejemplo... la donación no. ¿Cómo? Que en el caso de una donación uno da algo sin buscar nada a cambio. No, pero en este caso es una donación de entrada porque vos de entrada no recibís algo... A ver, quiero que entiendas bien el concepto. Vos das una donación porque de entrada no tenés una devolución, no tenés una contraprestación que te llega, ¿me entendés? Se hace una donación porque vos das de entrada. Tenés la expectativa de que en un futuro no muy lejano empiezas a obtener un rédito, ¿me entendés? Esa es la idea, ¿sí? Pero, ¿por qué se dice donación? ¿Por qué se utiliza esa palabra de entrada? Porque justamente hay una cesión de dinero o una cesión de un bien y no, de entrada no recibís nada a cambio. Esa es la idea. No, igual es interesante que me lo preguntes porque a veces uno, en la vorágine de exponer todos estos temas, me queda algo inconcluso y es bueno que ustedes me lo pregunten, ¿sí? Además, pierde el aporte. Y bueno, ese es el tema. Es el riesgo. Por eso Es se un habla de riesgo. donación. El riesgo existe, evidentemente. El riesgo existe, ese proyecto puede salir bien, puede prosperar, puede no prosperar, después se verá más adelante cómo surge, porque fíjense, el hecho que se llame financiación colectiva significa que el proyecto está siendo, entre comillas, bancado por varias personas al mismo tiempo, no por una sola persona, por varias personas que ni siquiera tienen que conocerse entre sí, ni siquiera tienen que conocerse entre sí. Es simplemente, lo único que tienen en común es que les interesa el proyecto, que a priori lo consideran atractivo. ¿Sí? Bueno, a ver, Buenísimo. si quedó claro esto, vamos a meternos un poco en algunas características de lo que es el teletrabajo como modalidad de trabajo a distancia en general, ¿sí? Que acá el material de la cátedra hace hincapié en esto, ¿sí? En el concepto de teletrabajo. Fíjense que en realidad el origen de la palabra teletrabajo surge allá por la década del 70, concretamente en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tuvo que afrontar una grave crisis económica, la crisis del petróleo del año 73 concretamente. A partir de ahí se empezó a entender la necesidad de que algunos trabajadores no tuvieran que desplazarse a su lugar de trabajo y pudieran desempeñarse en el lugar donde estaban, ¿sí? Pero con herramientas que tuvieran que disponer. Es decir, que la idea es que hubiera un teledesplazamiento, no un desplazamiento físico. Entonces, a partir de ahí, se empezó a concebir la modalidad de teletrabajo, empezó en las distintas naciones a forjarse legislación. De hecho, en nuestro país, hace pocos meses atrás, se definió una ley sobre el teletrabajo. En general, la mayoría de los autores destacan de que en el teletrabajo se plantean dos aspectos principales, que son los que ustedes se ven acá. Es decir, el trabajador lleva a cabo su tarea fuera de lo que es la ubicación principal de la oficina de la empresa. Eso por un lado. Y por otro lado, el otro aspecto es que se utilizan herramientas tecnológicas para que el trabajo pueda ejecutarse. Esos son los dos aspectos
fundamentales en cuanto al teletrabajo que no deben olvidar, ¿sí? Salir de la oficina principal del empleador y utilizar herramientas tecnológicas. Obviamente, el avance en el tiempo fue advirtiendo, denotando ventajas en el teletrabajo, ¿sí? Mayor productividad, flexibilidad laboral, cierto grado de motivación en los empleados, ¿sí? Que ahora vamos a puntualizar algunas de las ventajas y desventajas que tiene esta práctica. Me interesa, antes de ver ventajas y desventajas, destacar algunas claves, algunos cuestiones que son importantes a tener en cuenta antes de que una empresa piense realmente en poner en práctica el teletrabajo con sus empleados. Fíjense, ahí se destaca como primera medida que el trabajo se realice el teletrabajo se realice gradualmente, no de golpe. Esto lamentablemente en la pandemia, la situación forzosa que generó la pandemia el año pasado, este punto 1 no se cumplió en muchas empresas. Se tuvo que hacer de manera forzada, no de manera gradual. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque no hubo el adecuado proceso de aprendizaje, tanto del empleador como del empleado. Por otro lado, también es importante definir en qué puestos es conveniente aplicar teletrabajo, porque no todos los trabajos, no todas las tareas, no todas las funciones son aptas para el teletrabajo, ¿sí? Entonces, eso es necesario definirlo de antemano. Después también es importante analizar, bueno, a ver, ¿cuáles puestos o cuáles tareas se puede ejecutar con teletrabajo a tiempo completo o full time, o cuáles tareas a lo mejor exigen no un tiempo completo, sino un tiempo part-time, un tiempo más reducido? Eso también debe hacerse con anticipación. Por otro lado, también es necesario, insisto, un proceso paulatino de aprendizaje, reuniones de capacitación, tanto de los empresarios como de los empleados, que el empresario haga un seguimiento del teletrabajo, porque si no se aplica control, chicos, de nada sirve. El control dentro de la administración lo vamos a estar haciendo hincapié permanentemente con Juan, porque es justamente el corolario de toda lo que son las etapas en la administración. Si no se controla y el control es insatisfactorio, puede haber errores graves en cualquier faceta que se quiera llevar adelante. ¿Qué más podemos destacar? Fíjense que son varios puntos, no puedo destacar todos, ¿no? Pero básicamente encuadrar legalmente el teletrabajo, esto es importante, lo decíamos recién, un plan de comunicación altamente cuidado para que siempre las personas estén motivadas, la capacitación tiene que ser constante y permanente, se tiene que tomar recaudos en cuanto a seguridad informática. ¿Por qué? Porque obviamente la informática tiene que funcionar de un modo óptimo para que el teletrabajo arroje los resultados esperados, ¿sí? Esos son algunos aspectos a tener en cuenta, ¿sí? Ahora bien, como toda experiencia laboral, tiene pros y contras. Y acá vamos a mencionar justamente eso. Vayamos a ver primero las ventajas. La ventaja del teletrabajo consiste básicamente en aumentar la productividad, o sea que se pueda lograr un mayor nivel de producción o de prestación de servicio con los menores insumos utilizados. Aumentar la calidad del trabajo, reducir costos, disminuir los plazos de ejecución de una tarea. Esas son ventajas. De alguna manera, ver neutralizado una de las problemáticas del trabajo presencial, que es el ausentismo. Con el teletrabajo eso se ve neutralizado, por lo menos en gran parte, ¿sí? Ayuda también a proteger el medio ambiente. ¿Por qué? Porque los desplazamientos de individuos en distintos medios de transporte son menores. Permite la integración de personas con movilidad reducida, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque personas que a lo mejor no tienen una capacidad física plena, con el teletrabajo puede aprovecharse la capacidad intelectual de esos individuos. Entonces, es en definitiva, como dice al final, un aliciente para retener personas talentosas. El teletrabajo contribuye particularmente a eso. Si vamos a desventajas o aspectos negativos que se pueden adoptar, muchos de ellos pasan por la falta de confianza de los directivos. A veces cuando a un directivo de una empresa se le habla de teletrabajo, se le paran los pelos.
se les ponen los pelos de punta. ¿Por qué? Porque a lo mejor vienen de una concepción tradicional, no son tan innovadores, son reacios a los cambios, ¿sí? Es decir, lo consideran más que nada un gasto y no una inversión a futuro, porque piensan que tienen que invertir mucho en informática y que no les va a proporcionar ningún rédito a futuro. Eso es un obstáculo grande, romper con el modelo de pensamiento tradicional del empresario, del directivo. Y desde la perspectiva del trabajador, tal vez la gran desventaja o la faceta negativa es que el trabajador tiene que encontrar una conciliación entre lo que es la vida dedicada al trabajo y su vida propia familiar. Porque a veces se pueden mezclar las mismas cuando se practica el teletrabajo. Entonces, ese es un poquito el aspecto negativo. E insisto en lo que decía anteriormente, la pandemia, lo abrupto que fue todo esto, generó que muchas empresas aplicaran teletrabajo en forma abrupta, en forma repetitiva, y muchas de estas cuestiones que estamos enumerando no han sido tenidas en cuenta. Y obviamente las experiencias de teletrabajo en estos últimos tiempos en algunas empresas no han sido satisfactorias. Por eso, es importante aprender de esto, es importante cumplir estas pautas y es importante sobre todo potenciar las ventajas que acabo de señalar y tratar de minimizar, si se quiere, las desventajas señaladas. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Sí, profe. Una de las cosas que quería decir antes de pasar a lo que es microempresa es también destacar que hay algunas herramientas que se utilizan mucho en cuanto a esta nueva forma de trabajar. Algunas de estas herramientas que ustedes ven acá no se conocen, no tienen amplia difusión, por lo menos nosotros en nuestra jerga cotidiana tal vez no las escuchamos. Tal vez la que más nos suena, esta sí, nos suena porque la utilizamos, es la de Google Drive, porque justamente ahí lo dicen, la más conocida, porque de alguna manera facilita un trabajo colaborativo, nos permite compartir archivos, nos permite crear. Fíjese lo que hace Juan. ¿Qué está haciendo Juan con ustedes? Les está compartiendo archivos a través de una nube compartida, archivos mediante Google Drive. Acá tenemos un ejemplo concreto en lo que es nuestra materia en estos momentos, ¿sí? Entonces, bueno, quería destacar esto antes de pasar a lo siguiente. Lo siguiente tiene que ver con poner el acento especialmente en el fenómeno de las microempresas. Hay todo un trabajo, como les decía al principio de la clase, llevado a cabo por distintos profesionales de la cátedra. Algunos ya no están, otros siguen desempeñándose. Pero vamos a ir a lo más importante, ¿sí? Vamos a tratar de entender un poquito el fenómeno de la microempresa en particular. Lo primero que plantean los autores de este trabajo es que en realidad, cuando se habla de microempresa, debemos tener en cuenta que la misma está condicionada ¿por qué? Por oportunidades y amenazas, ¿sí? Oportunidades y amenazas que ¿de dónde salen? Del entorno, chicos, del ambiente en el cual interactúa la organización. Entonces, mediante esa aparición de oportunidades y amenazas a las cuales se enfrenta la microempresa, habrá que considerar tres términos importantes, que son los que ustedes ven y que tienen en pantalla. La permeabilidad de la microempresa. ¿Qué significa esto de permeabilidad? Es decir, ¿en qué medida la empresa es afectada por el entorno? Porque hay empresas que son afectadas fuertemente por el entorno y otras que no lo son tanto, que son afectadas en una menor intensidad, ¿sí? Entonces, va a haber empresas sumamente permeables, ¿sí? Donde la interrelación con el contexto es activa, es fuerte, es permanente, y otras que no, que otras tienen interrelación apenas con algunas variables del contexto. Es decir, que son tal vez organizaciones que tienden a no estar plenamente abiertas, sino que son semiabiertas. Otro concepto importante, que es algo que vamos a tratar en la segunda parte de la materia, es el concepto de estructura. Es decir, bueno, a ver, las microempresas están condicionadas por la estructura que eligen, ¿sí? ¿Qué es la estructura? Vamos a anticipar la definición, insisto, lo veremos más adelante. Básicamente es las distintas maneras en que el trabajo se divide dentro de la organización. Eso es estructura. La forma en que se organizan las tareas, la mecánica bajo la cual se coordinan esas tareas para el logro de los objetivos. Entonces, dependerá mucho del tipo de estructura
cómo la microempresa puede poder llegar a crecer. Y después, el tercer término que tiene que tener presente la microempresa es el término referido a la crisis. Porque la palabra crisis muchas veces se la malinterpreta. Y muchas veces cuando escuchamos la palabra crisis pensamos que es algo malo forzosamente. Que sí o sí la crisis es algo irremediablemente negativo. Y hoy en día la experiencia demuestra que no tiene que ser así. Que, de hecho, ¿quiénes son los primeros que han entendido adecuadamente la palabra crisis? Los chinos. Los chinos han interpretado de que la palabra crisis representa, si bien es cierto, en primera instancia una amenaza, inmediatamente la tenemos que asociar con oportunidad. Es decir, los chinos entendieron que la crisis, sí, es una amenaza, pero inmediatamente redunda en una oportunidad a explotar. Entonces, eso es lo que las empresas de Occidente también tienen que aplicar. Entender que el desarrollo de una microempresa puede estar asociado a una crisis en primera instancia, en una amenaza creciente, pero que el desafío de los directivos es transformar esa amenaza en una oportunidad de desarrollo y de crecimiento. Bueno, dicho esto, vamos a avanzar un poquito en lo que es el concepto, ¿sí? Vamos salteando algunos párrafos, estoy tratando de poner el foco en lo más importante, y quiero llegar a la definición de microempresa, y me parece muy abarcativa la definición de microempresa que da el Programa de Naciones Unidas, donde vale la pena inclusive hasta leer textualmente la definición de microempresa, que arranca acá. Dice que las microempresas, según Naciones Unidas, son unidades productivas muy pequeñas en términos de capital, muy pequeñas en número de personal ocupado y de ventas, que tienen bajo nivel tecnológico y de organización, que son administradas por los propios titulares, que generalmente para esos titulares la microempresa constituye su principal medio de vida. Y se agrega en la definición, en la microempresa hay muy escasa división del trabajo. El personal empleado suele ser poco. Y muchas veces son miembros de la familia que se desempeñan en una microempresa. ¿Qué pasa en la microempresa? Dice la definición, la rentabilidad es baja, pero son capaces de autofinanciarse, como luego vamos a aclarar. Pueden acumular ingresos y pueden llegar a invertir a futuro. Es decir, fíjense cómo esta definición da muchos rasgos característicos de la microempresa. Y vamos a tratar de desmenuzar un poquito, dentro del poco tiempo que tenemos, algunas de esas características. A ver, destaquemos algunos rasgos de las microempresas, ¿sí? Pequeña dimensión económica. Generalmente, la persona que es dueña de la microempresa tiene una alta injerencia en las decisiones vinculadas a las principales funciones de la organización, llámese finanzas, administración, producción, comercialización. Da lugar al empleo familiar, porque esto es un poco lo que decíamos anteriormente. Yo soy dueño de una microempresa y generalmente, bueno, estoy pensando, a ver, le digo a mi hermano, venite a trabajar conmigo. Y le digo a mi cuñado también, venite a trabajar conmigo. Y a mi hijo, cuando sean grandes también, vení, enganchate en la microempresa. Es muy normal que suceda eso, ¿sí? Pero obviamente, el nivel de ventas no suele ser elevado, entonces suele ser más bien escaso, ¿sí? La tecnología que tiene una microempresa es una tecnología en realidad muy tradicional, muy básica, hasta si se quiere rudimentaria en algunos casos. Generalmente la microempresa trabaja con el mercado interno, es decir, que si fuera la microempresa en Argentina vende en el país, raramente lo hace en el exterior. ¿Qué más podemos decir? Generalmente hay una fuerte lucha competitiva, ¿sí? Porque en el rubro en el cual se desempeñan las microempresas, cualquier empresa puede empezar a competir, ¿sí? Y cualquier empresa puede salir rápidamente, porque una microempresa, si ve que en ese rubro de actividad no le va bien, puede inmediatamente cambiar y dedicarse a otra cosa, sin tener que pagar altos costos por esa decisión. Otro de los aspectos que quiero destacar del material, que esto sí quiero poner el acento muy especialmente, es destacar la diferencia entre dos términos. Porque microemprendimiento es una cosa y microempresa es otra.
Y quiero marcar muy claramente la diferencia, ¿sí? El microemprendimiento, básicamente, son pequeñas iniciativas de personas que no se formalizan, que no llegan a desarrollarse plenamente con una forma de empresa. Generalmente los microemprendedores no acumulan capital y el único objetivo que persiguen es subsistir. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, ¿no? Un ejemplo de microemprendimiento? A ver, vamos a poner algunos casos que me vienen a la mente ahora. Una persona que en su casa fabrica sahumerios y los vende por internet. Una persona que se dedica a hacer fotografía en ciertos eventos sociales. Ahora, bueno, están muy restringidos los eventos sociales, bueno, pero puede ser una opción. Una persona que se dedica a hacer mantenimiento de jardines. Esos serían casos de microemprendimientos. ¿Sí? Ahora, por su parte, la microempresa ya son unidades que tienen un grado de formalización. ¿Sí? La microempresa está capacitada a generar un excedente de capital y que puede tener una proyección de crecimiento. Es decir, una microempresa tiene una estructura de mayor complejidad respecto al microemprendimiento. A ver, como para clarificar, les doy algunos ejemplos. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de microempresa? Por ejemplo, una pequeña peluquería. Una persona que pone una pequeña panadería. Una persona que instala una cerrajería. ¿Sí? Un negocio de artículos para el calzado. Es decir, ahí ya estamos hablando de un concepto más cercano a una organización, con ciertos rasgos de formalidad. ¿Sí? Entonces, ¿queda clara la diferencia entre microemprendimiento y microempresa? ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Ahora lo que vamos a ver a continuación, y siguiendo ya o continuando con microempresa, es los distintos criterios para clasificar las mismas. ¿Cómo se pueden clasificar las microempresas? Hay distintos criterios. Por ejemplo, un criterio es según la capacidad que tienen para acumular capital. Según este criterio, encontramos tres variantes. Están las empresas de subsistencia, que son aquellas que los excedentes de capital que generan no son suficientes, no alcanzan a cubrir necesidades básicas, y eso requiere a lo mejor que el microempresario tenga que buscar otros accesos, otras fuentes para financiar el negocio, ¿sí? Después puede ser también microempresas de acumulación simple, en donde en este caso los excedentes que obtiene la microempresa permiten cubrir los gastos básicos y permiten que esta microempresa se pueda mantener. Y por último, están aquellas de acumulación ampliada, que son aquellas que acumulan excedente en una cantidad importante y esos excedentes de capital les permite tener a las mismas una proyección de crecimiento. ¿Sí? Entonces, como que hay tres rangos de microempresas según la capacidad que tengan para acumular capital. Otro criterio para distinguir a las microempresas es según la tecnología que puedan incorporar a su actividad. Y acá surgen dos variantes. Están las microempresas inducidas, que son aquellas que forzosamente están dependiendo de que otras empresas le provean la tecnología para poder desarrollarse. Una empresa que le provea, por ejemplo, pautas de diseño de productos, o que les provea ciertos procesos productivos, o que sea capaz de acercarle cierto tipo de materia prima o insumos. Es decir, no tienen capacidad propia de recopilar una tecnología para sí mismos. Dependen de una tercera empresa. Por el contrario, las microempresas autónomas, esas sí tienen libertad de adoptar una tecnología propia de acuerdo al criterio de sus dueños, de sus máximos directivos, y progresar conforme a esa tecnología. ¿Sí? ¿Ven la diferencia entre una y otra? Las inducidas puede ser que alquilen, por ejemplo, Sí. la tecnología o maquinaria. Perfectamente, porque si, imagínate que
si además de ser inducidas, no tienen la capacidad para acumular un excedente de capital que les permita tener un local propio o un inmueble propio, sí, tienen que alquilar. Perfectamente puede pasar eso. Ah, buenísimo, lo entendí bien, gracias. Totalmente, sí. El último criterio, chicos, para distinguir las microempresas es según la propiedad. Y acá tenemos tres opciones, tres variantes. Podemos hablar de microempresas de propiedad individual, donde una persona al mismo tiempo cumple el rol de ser empresario y trabajador, ¿sí? Es decir, que está, no solamente es el dueño de la microempresa, sino está de lleno en las actividades del negocio, puede contratar a otros trabajadores para que le colaboren, pero él está de lleno participando en las actividades. Otra variante es microempresas familiares, bueno, donde ahí se confluye con lo que hablamos hoy, donde la unidad familiar es al mismo tiempo propietario y trabajador. Bien, Acá, obviamente, no hay que confundir los roles, como decíamos antes. Sí, Juan, ¿quería decir algo? No, era mi esposa que me llamaba para cenar y... Perdón. Por último, dentro de la propiedad también distinguimos microempresas asociativas, ¿sí? En este caso, ¿qué encontramos acá? Encontramos que son varias personas que pueden aportar capital y trabajo. ¿Cuál es el ejemplo típico? Ahí lo pone el material, las cooperativas. Las cooperativas son varias personas que ponen un capital y se dedican a una determinada actividad, cooperativa de trabajo, cooperativa de consumo, cooperativas agrarias, entre otras. Siempre dentro del concepto de microempresa. Bueno, dentro de las microempresas también destacamos ventajas y desventajas, tal como lo hicimos con el teletrabajo. Y bueno, hacemos una enumeración rápida. Las microempresas básicamente tienen como ventaja el hecho que necesitan poco capital para poder iniciar su actividad, que pueden tener menores costos operativos. Estoy destacando las más importantes, ¿sí? Que fortalecen el mercado interno, que se dedican al mercado interno y no tanto a vender al exterior. Tiene una estructura de gestión simple, tiene un alto nivel de colaboración entre sus miembros. Esas son algunas facetas positivas de las microempresas. ¿Qué desventajas o aspectos negativos podemos señalar? Bueno, tienen dificultad en cuanto a que tienen una fuerte competencia de productos importados, productos que vienen de otros países a bajos costos, a menores precios. Entonces eso les puede afectar o puede atentar contra la rentabilidad. Tienen que afrontar la problemática de la presión fiscal, al igual que las pymes en general, como decíamos al principio. A veces no cuenta con las líneas de créditos adecuadas por parte del Estado. Suelen caer en el pecado de no integrarse. A veces las microempresas se cortan solas, para utilizar un lenguaje vulgar, pero como para que me entiendan, es decir, no se integran entre sí, no buscan intercambiar experiencias, no tienen la capacitación adecuada, sobre todo los directivos, a veces no tienen la experiencia en el negocio al cual se dedican, actúan más por estímulos, ¿sí? Pero sin tener un conocimiento exhaustivo y concreto. Es decir, fíjense que hay muchas desventajas que ahí se pueden mencionar que hacen al fenómeno de la microempresa. Lo que quería destacar unos minutos, porque no quiero terminar la clase de hoy sin mencionarlo, es una variante muy importante, y acá vamos a pegar un salto en el material, porque todo lo que viene a continuación, chicos, en este material de 35 páginas, es un poco los antecedentes de experiencias internacionales que han surgido en cuanto a las pequeñas empresas, a las medianas empresas y a las microempresas. Esto es más que nada mucho de historia, mucho de distintas integraciones. Yo lo que quiero es avanzar un poco y llegar a este trabajo, a la página 28, concretamente, y centrarme en el concepto de incubadoras. Es decir, vamos a seguir avanzando hasta llegar ahí. Acá está. Concepto de incubadoras. Esto me interesa que lo entiendan bien, ¿sí? Porque, ¿qué se llama incubadora? Ustedes tienen que saber que las incubadoras, como ahí dice el material, es un lugar donde suele ser el punto de partida y donde pueden crecer muchos proyectos de empresas. Pero, ¿qué son concretamente las incubadoras? Las incubadoras son, entiendan bien esto, son organizaciones que ayudan, que colaboran a desarrollar un nuevo negocio.
colaboran y ayudan a desarrollar un nuevo negocio, evitando que ese nuevo negocio fracase de manera precoz. Entonces, ¿en qué colabora esa organización? Colabora básicamente a que ese negocio se fortalezca, se afiance dentro del mercado. Entonces, lo que tienen que saber es que hay organizaciones que se dedican a ayudar a otras empresas en sus etapas iniciales. Y hay que hacer una distinción terminológica acá, porque por un lado tenemos incubadoras y por otros tenemos lo que se llaman viveros. Las incubadoras generalmente son aquellas que ayudan a los proyectos empresariales en su etapa primaria, en su etapa preliminar. Es decir, cuando recién el proyecto empresarial está dando sus primeros pasos. Por su parte, lo que es el vivero, en realidad ayuda al desarrollo de proyectos que ya tienen un grado de avance en el tiempo, que ya tienen por lo menos un año de haberse constituido. ¿Cómo se llaman esos, profe? Viveros. ¿Viste los viveros de jardín? Ese nombre. ¿Sí? Sí, gracias. Por un lado, incubadoras, por otros, viveros. Entonces, la diferencia sustancial pasa por la etapa en la cual estas organizaciones colaboran con un determinado proyecto empresarial. Reitero, las incubadoras lo hacen en la etapa inicial, cuando ese proyecto está dando sus primeros pasos incipientes, mientras que el vivero lo hace cuando una etapa más avanzada, cuando al menos ha transcurrido un año en ese proyecto empresarial. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, bueno, a ver, estas organizaciones que ayudan a otras a que puedan hacer prosperar sus iniciativas empresariales, ¿con qué propósito lo hacen? ¿Persiguen un rédito? ¿Tienen una expectativa? Y sí, evidentemente, gratuitamente no lo van a hacer. Lo hacen con la expectativa de que ese proyecto empresarial al cual ayudan, con el cual colaboran, pueda tener un desarrollo económico, pueda tener una rentabilidad, y esa incubadora y ese vivero puedan recibir un beneficio de esa rentabilidad que obtenga la empresa a futuro. Es decir, entiéndanse bien, chicos, con esto que las incubadoras y viveros son lisa inversiones que tienen un riesgo, pero obviamente hay una confianza preliminar de que ese proyecto preliminar de una empresa va a prosperar y por lo tanto la incubadora o el vivero se abocan a ayudar a ese proyecto. Fíjense que cuando una incubadora y una empresa, o para ponerlo en términos más exactos, cuando una empresa que quiere desarrollar un proyecto se acerca a una incubadora o se acerca a un vivero, tiene que celebrar con ella una suerte de contrato. Tiene que celebrar un contrato. En ese contrato, como ustedes ven ahí en pantalla, se establecen algunas pautas. El tiempo del vínculo laboral, el porcentaje que va a recibir la incubadora o el vivero por su colaboración con la empresa, qué obligaciones tiene la incubadora o el vivero para la empresa en cuanto a qué tipo de asistencia le va a brindar, y se van a fijar objetivos también. Entonces, esto también tiene que estar muy reglamentado, tiene que estar muy debidamente establecido por escrito, ¿sí? Un contrato, un convenio entre la incubadora o el vivero y la empresa que necesita ser asistida. Acá, Roberto, un comentario, para que ustedes vean la importancia que tiene esto. Mercado Libre empezó como un emprendimiento. Uber empezó como un emprendimiento. Bill Gates empezó como un emprendimiento de garage. Este tipo de emprendimiento que de repente vale millones de dólares se llaman unicornios. Y nosotros tenemos unicornios argentinos. Ustedes tienen que pensar que hay grandes empresas, como es la Coca-Cola,
como es Arcor, que tienen fondos financieros que lo destinan a estos proyectos. ¿Y después qué? Y bueno, después es por ahí, si el producto es bueno, se encarga de la producción. Ustedes deben recordar que uno de los más prolíferos inventores, me estoy refiriendo a Tomás Alva Edison, 2200 patentes de invención tiene Edison, tenía un mentor, tenía un inversor que se llamaba J.P. Morgan. Ustedes tienen que saber que Tesla, el competidor de Edison, el inventor de la corriente alterna, la corriente que tenemos nosotros es corriente alterna, eso lo inventó Tesla. Tuvo un inversor, tuvo un mentor que era Westinghouse. Es tradicional la competencia entre la General Electric, ex Edison Electric, y Westinghouse, que era de Tesla. Esto es para que ustedes vean que no estamos hablando de kiosquitos, no estamos hablando de venta de caramelos, no estamos hablando de despachitos de pan, estamos hablando de mucha plata. La misma Edison, la misma YPF tiene también un fondo de aventura, un fondo de riesgo destinado a este tipo de empresas. Entonces es un tema muy, ¿cómo les diré? De altísimo valor económico empresarial. Sí, sin duda, Juan. Lo que les está acotando Juan es sumamente productivo en el sentido de que ustedes entiendan justamente lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los objetivos de la incubadora? Porque en realidad la rentabilidad que puede obtener una incubadora o un vivero no se la puede concebir como algo en una perspectiva de corto plazo, sino que son cuestiones que pueden llevar un largo tiempo. Es decir, tenemos que empezar en un mediano y en un largo plazo, ¿sí? Fíjense los objetivos que plantean acá en el material, que son muy claros, respecto a qué apunta la incubadora. Primero, ayudar a que arranque una empresa. Eso es fundamental. Sobre todo aquellas economías regionales, sobre todo a veces ayudar inclusive hasta que las economías regionales de un país se puedan prosperar. Reducir el riesgo que tienen estas empresas, porque obviamente cuando una empresa arranca puede tener muchos riesgos que tener que enfrentar, ¿sí? Ayudar a que mejoren su calidad de gestión, a generar puestos de trabajo, a lograr mayor competitividad de las empresas, ¿sí? Esos son los objetivos que pueden perseguir en términos generales las incubadoras o los viveros. ¿Cuáles son las funciones básicas? Bueno, acá tenemos también una enumeración. Fíjense que pueden dar una diversidad de servicios. Facilitar espacio físico, ¿sí? Facilitar, por ejemplo, qué sé yo, sala de exposiciones, sala de reuniones, distintos despachos, distintos boxes, ofrecer determinados servicios informáticos, servicios administrativos, dar orientación, ver cómo la empresa se puede conectar con el entorno, es decir, fíjese cómo se relaciona con lo que decíamos anteriormente, formar, capacitar a los emprendedores, o sea que las incubadoras también pueden desarrollar cursos de capacitación y perfeccionamiento, ¿sí? Es decir, hay una serie de funciones que las incubadoras pueden llevar a cabo. Y lo que quiero destacar finalmente son los distintos tipos de incubadoras. Hay tres tipos que se pueden señalar. Están, por ejemplo, las incubadoras de base tecnológica. Son aquellas que ponen el acento en la tecnología. Es decir, que el mayor aporte, la mayor contribución que hacen para fortalecer una empresa es desde la apoyatura tecnológica, ¿sí? Sobre todo, darles herramientas tecnológicas a estas empresas para que puedan desarrollar creatividad e innovación, ¿sí? Después están las incubadoras productivas, que obviamente ayudan, por ejemplo, a la instalación de una fábrica, a justamente poder ensamblar una determinada instalación, poder aprovechar la utilización de determinado tipo de instrumental. Es decir, acá las incubadoras productivas ponen el foco, el acento en el proceso de elaboración de productos o de prestación de servicios, ¿sí? Es decir, aportan financiación en pos de ese objetivo.
Y después tenemos las incubadoras llamadas promotoras o promotores, que en realidad son asociaciones mixtas entre distintas entidades. Suele haber muchas asociaciones que actúan como incubadoras que están integradas por municipios, por ejemplo, universidades, ¿sí? Y algunas empresas que son grandes. Por ejemplo, la Universidad de Luján, la Universidad de La Plata, participan de incubadoras. Complementando un poco lo que le decía Juan, en Argentina hoy en día existen aproximadamente, para que tengan una idea, unas 500 incubadoras registradas, formalmente registradas, ¿sí? Por lo menos hasta el año 2020, que se dedican a cualquiera de estos tipos que estamos viendo y que cumplen una diversidad de servicios que son los que hemos enumerado. Entonces, fíjense que acá también se complementa el tema, destacando ventajas de las incubadoras, ¿sí? Reduciendo costos de aprendizaje, ayudar a que las empresas lleguen a su equilibrio económico de manera más rápida, ayudan a fortalecer el mercado del trabajo, es decir, son fuentes generadoras de empleo, ¿sí? Fíjense que hay muchas ventajas que podemos mencionar. Sobre todo la reducción de costos es fundamental, ¿sí? El tema de ayudar a reducir los costos, porque cuando una empresa se inicia, tiene costos muy elevados que afrontar, y tener una incubadora que ayude, o un vivero que ayude a reducir esos costos, es sumamente importante. Este es el material más extenso, ¿sí? De la cátedra. El otro material que tienen, chicos, que los invito a que vean porque no tenemos tiempo de verlo, es el PowerPoint. El PowerPoint que está subido a la cátedra, en realidad lo que resulta ser es una síntesis de este material. Este material que hemos compartido en la clase de hoy está plasmado en el PowerPoint de una manera más sintética, haciendo foco en los conceptos importantes, e inclusive ese PowerPoint está complementado por un video de 30 minutos, donde uno de los profesores de la cátedra va explicando paso a paso muchas de las cosas que les he comentado hoy. Yo lo que quisiera hacer, y lo vamos a hacer muy rápidamente, es un jueguito muy sencillo, si me permite, Juan, de verdadero y falso, que lo vamos a hacer muy rápido, para ver en qué medida ustedes comprendieron alguna de las cosas que hemos visto hoy, ¿sí? A ver, voy a tratar de poder entrar al juego. A ver si el internet anda bien. Es muy sencillo, no lo vamos a hacer siempre esto, chicos, de los jueguitos, porque no tenemos tiempo. Pero bueno, alguna que otra vez lo podemos implementar como una alternativa para que les ayude a ustedes a comprender. Es un jueguito de verdadero y falso, ¿sí? A ver, vamos a empezar. A ver, esta afirmación, ¿qué les parece? Las variables que se consideran para determinar la dimensión de una empresa son siempre la cantidad de personal y el monto y volumen de producción. ¿Qué les parece esta afirmación? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Hay alguien que opina? Verdadero. ¿Hay alguien que Falta las opina que eso ventas. es falso? A ver, ¿quién dice que es falso y por qué? ¿No faltaría la parte de las ventas que tiene? Claro. El Yo capital. digo que es falso porque no es que siempre es la cantidad de personal, el monto y el volumen. Creo que se Bueno, puede tomar también algunas varía veces, eso. no todas. Es por eso, por lo importante, y este ensayo que estamos haciendo ahora les tiene que servir fundamentalmente para el cuestionario de repaso, ya han hecho el de administración de la organización que se complementa con el de pymes, que lo tienen que también completar para el día lunes, y sobre todo pensando en el parcial. Con el parcial pueden caer estas proposiciones de verdadero y falso, y las tienen que leer con atención y no equivocarse. A ver, vamos a ver cuál sería la respuesta correcta. Es falso, porque como bien decía una de las compañeras ahí, hay otras variables además de las señaladas. Hay que tener en cuenta el monto y volumen de ventas y también se puede considerar el capital productivo. Vamos a la segunda. ¿Se cuenta también lo que es el presupuesto? Bueno, el presupuesto, lo que vos llamás presupuesto, es lo que una empresa invierte como capital inicial, en comprar maquinarias, Claro. en invertir en tecnología, en ciertas herramientas. Sí, está relacionado, pero se lo llama capital productivo. ¿Sí? Ok. Vamos a la segunda. A ver, la segunda dice lo siguiente. Las pymes pueden actuar dentro del mercado formal y dentro del mercado marginal.
Acuérdense que mercado marginal es también llamado mercado informal. ¿Qué les parece esta oración? ¿Es correcta o no? ¿Es verdadera o falsa? Verdadero. 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 ¿Hay alguien que piense que es falsa? ¿Nadie? Bueno, a ver, vamos a develar la incógnita. Es verdadero, estamos todos de acuerdo. Fíjense, hemos dicho que pueden actuar en cualquiera de los dos mercados. Destacábamos que en el formal están aquellas que tienen un marco legal y en el informal son aquellas que tienen un bajo nivel de capital y son empresas básicamente de producción artesanal. Pasamos a la tercera. Esta es la oración que se nos propone. Dice, en las pymes, los empresarios artesanales tienen una visión de largo plazo. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Estamos todos de acuerdo? Falso. ¿Sí? ¿Alguien que piense que es verdadero? Bueno, a ver. Vamos a develar la incógnita. Ustedes dicen que es falso y efectivamente es falso. Porque ¿qué habíamos sostenido? Que los empresarios artesanales tienen muy escaso nivel de planeamiento y básicamente se enfocan en el corto plazo, no más allá de un año. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, la 4. Bueno, acá, respecto al modelo de los 3 círculos, dice, según el modelo de los 3 círculos de las empresas familiares, el círculo llamado empresa incluye a los empleados que cobran un sueldo y pertenecen a la familia. ¿Esto es verdadero o es falso? Falso. No es Es familia. falso. ¿Falso? ¿Alguien piensa que es verdadero? Bueno, a ver. Para mí Vamos a verdadero. mirar. ¿Por qué pensás que es verdadero? Y porque cobran un sueldo, están incluidos en la empresa y pertenecen a la familia encima. A ver, vamos a develar la incógnita. En realidad es falso. Es falso. ¿Por qué? mirá. ¿Por qué? Porque, ¿qué habíamos dicho? Y acá, por eso viene un poquito bien este juego. El círculo empresa, el círculo 3 del modelo que les mostré, que tienen el material, comprende las personas que están en la empresa, que se desempeñan en relación de dependencia, que cobran un sueldo, pero están fuera del grupo familiar. Porque si fueran del grupo familiar, no estarían en el círculo 3, estarían en una de las intersecciones. Claro, ¿Te acuerdas había las intersecciones de los una círculos? sola persona. Claro, ojo, no confundirse con eso. Por eso, ustedes las aseveraciones de verdadero y falso las tienen que leer con atención para no contestar de manera equivocada. A ver, vamos a las 5. A ver, con la modalidad de trabajo del coworking, tiene como objetivo fundamental evitar las distracciones de trabajar en la casa, generando un ambiente de trabajo productivo y posibilitando nuevas oportunidades de negocio. ¿Qué les parece? ¿Esto es verdadero? Verdadero. Verdadero. ¿Están todos de acuerdo? Verdadero. A ver, chequeamos. Efectivamente, es verdadero. Habíamos dicho, entre otras cosas, que se trata de un espacio común en donde se comparten servicios, instalaciones e infraestructuras e inclusive se pueden generar ciertas alianzas de negocios entre las personas que vienen de distintas fuentes. Continuamos, son 10 nada más. A ver si las llegamos a ver todas. La número 6. Una de las desventajas del teletrabajo es que no permite la integración de personas con movilidad reducida. ¿Qué les parece? Falso. ¿Falso? ¿Estamos todos de acuerdo? A ver, lo Creo que sí, corroboramos. falso. Y sí, es falso, porque justamente la forma en la cual se concibe el teletrabajo facilita o contribuye que se incorporan personas que tienen alguna discapacidad. Por lo tanto, la destacábamos como una ventaja de esta modalidad laboral. Así que estamos todos de acuerdo en esto. Número 7. La definición de microempresas, según el Programa de Naciones Unidas, destaca, entre otras características, que las microempresas poseen bajo nivel tecnológico. ¿Qué les parece esto? ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Sí, yo ¿Alguien creo piensa que es falso? No, yo creo que es verdadero. Bueno, a ver, si no hay opiniones encontradas, develamos. Efectivamente es verdadero, porque decíamos que son muy pequeñas las microempresas en términos de capital, sobre todo en su etapa inicial, y eso justifica, en definitiva, que tengan baja inversión en tecnología. Esto no implica que no puedan crecer a futuro. Con una buena estrategia pueden crecer hacia más adelante. La 8. Los microemprendimientos son unidades formalizadas que generan excedentes que les permite una proyección de crecimiento. ¿Qué les parece? ¿Verdadero o falso? Falso, creo. Creo que no están formalizados. ¿Falso? Es falso. ¿Alguien que piensa que es verdadero? Bueno, a ver, develamos la incógnita.
Efectivamente es falso, porque esta característica es propia de las microempresas. Por eso yo destaqué a lo largo de la clase que tienen que tener muy bien claro la diferencia entre microemprendimiento y microempresa, ¿sí? Los microemprendimientos persiguen como objetivo sostenerse en el tiempo, ¿sí? Anteúltima, las microempresas no pueden clasificarse como de propiedad individual. Esto tendría que ver con lo que vimos hacia el final, con la clasificación de microempresa. ¿Pueden clasificarse como de propiedad individual? ¿Sí o no? Sí, ¿Es falso? creo que sí. Alguno dice que es verdadero. Bueno, a ver. Para mí me Chequeen. parece que es verdadero. Es falso. Falso, ¿Por mirá. qué? Acuérdense de estudiar bien la clasificación que dábamos de la microempresa. Según la propiedad del capital. Justamente de propiedad individual es el caso de una persona que puede ser empresaria y trabajadora al mismo tiempo. Y entre otras tareas, contratar a otros trabajadores que le colaboran. ¿Se acuerdan que lo habíamos dicho? Y cerramos con la última de este jueguito así rápido que estamos haciendo, a modo de prueba. El punto 10 dice, una de las funciones básicas de las incubadoras es favorecer la conexión de la empresa con el entorno socioeconómico. ¿Es verdadero? Es verdadero. Verdadero. ¿O dicen que es Verdadero. A ver, miramos. Verdadero. Efectivamente. ¿Por qué? Porque esa conexión, esa función de la incubadora le ayuda a la empresa a establecer nexos con proveedores, con competidores, con el Estado, con otro tipo de organizaciones, etc. Bueno, chicos, esto sería todo de mi parte. No sé si Juan quiere cerrar la clase con las palabras finales o si les quedó alguna duda. Yo dejo de compartir pantalla. No sé, muy buena clase, muy claro todo. Yo le diría que por ahí alguien estaba pidiendo grabada la clase, pero realmente lo que tienen que hacer es seguir el apunte que ha explicado el doctor Logercio, y bueno, y esa fue la clase. Así que nosotros nos estaremos viendo el día sábado, 14:30. Yo de mi parte les agradezco su presencia, al doctor Logercio su clase. Nos veremos muy pronto, Logercio. Sí, quiero aprovechar, Juan, para decirles que, bueno, ¿cómo seguimos? Efectivamente, ahora, el miércoles que viene, va a estar Juan también a cargo de la clase, porque ahora empieza un tema importante que es el de las escuelas. ¿Sí? Entonces, el miércoles 14 obviamente comienza este sábado Juan, va a continuar el miércoles 14 y el otro sábado. Conmigo se van a reencontrar el miércoles 21 de abril, donde vamos a ver un tema interesante que es el del proceso decisorio. Pero igualmente quiero decirles que estoy a plena disposición de ustedes, tenemos los medios de comunicación, tenemos el Classroom, tenemos el grupo de WhatsApp, cualquier duda de esto que acabo de desarrollar en la clase, plantéenlo, que yo a la brevedad se lo voy a responder. Sí. Yo nada más, nosotros estamos en contacto, estudien, traten de venir con el material leído a clase, y bueno, nos estamos viendo nosotros el sábado 2:30 de la tarde. Les enviaré el enlace. Bueno, ¿Podría comentar algo? Muy buena clase. Bueno, dale, sí, Juan, dale, comentá antes de que cerremos. ¿Qué querías Que decir? yo no entré la semana pasada porque yo me había anotado en la comisión